Respetar, entender y dialogar con la Madre Tierra es nuestro principio de comunicación. Foro Nacional de Comunicación Indígena. Hacia una política pública diferencial de comunicación e información para los pueblos indígenas de Colombia. Popayán, Cauca, Colombia, del 26 al 30 de noviembre del 2012. Medios para los pueblos, comunicación para la diversidad. Y es un diálogo intercultural, un diálogo de experiencias, de propuestas a nivel continental. Algunos dirán, pero ¿por qué esto? Si no tiene nada que ver con el Foro Nacional. Pues quiero decirles que efectivamente sí forma parte de un Foro Nacional. Y sí forma parte de nuestra estrategia. Porque también necesitamos alianzas estratégicas. Ningún proceso podría caminar si no tiene unos aliados. Entonces necesitamos escuchar otras visiones, otras experiencias que van a fortalecer ese caminar mediante una alianza estratégica. Así que este es un diálogo intercultural. La interculturalidad también tiene que ser vista y aplicada como una estrategia. Los indígenas no podemos solo con un animal tan grande como es el fenómeno global neoliberal, la falta de políticas públicas de los gobiernos, las multinacionales, los grupos armados, etcétera, etcétera, que de alguna manera afectan a los pueblos. Seguidamente vamos a escuchar la experiencia de cómo se hace radio, pero también cómo se revitaliza las lenguas originarias. Hemos escogido en esta oportunidad la experiencia de Yunarji O'Sullivan de Canadá, quien nos va a explicar muy brevemente cuál es el trabajo que ellos hacen ahí como pueblos indígenas. Vamos a pedirle por favor que hagamos silencio porque vamos a hacer una traducción y esperamos que saquemos el mejor provecho de las personas que están aquí acompañándonos. Gilakasla, that means thank you in my language. Gilakasla significa gracias en mi lenguaje. First of all, I would like to thank Bensete for inviting me here to Popayán, and thank the people of this territory for having me here and allowing me to do this work. Lo primero que quiero hacer es agradecerle a Vicente por haberme invitado y agradecer a toda la gente de este territorio por permitirle estar acá. And I would also like to respond to the idea of claiming the media and being cautious of how the mainstream media portrays your people. Because when I told people that I was coming here to Colombia, most people were concerned for my safety. And I find that really funny because I've never felt so safe in my life. They warned me that there was a lot of illegal activities here and that there was a drug cartel here and a high presence of the military. Lo que quiere decir ella es que ella quiere hablar en esta ocasión acerca de cosas tan importantes como, por ejemplo, cómo van ustedes a reclamar los medios para ustedes mismos, y algo que le preocupa muchísimo a ella es cómo son ustedes caracterizados en los medios, no solamente sus propios medios, sino los medios tradicionales de comunicación. Era gracioso porque cuando ella venía para acá, las personas estaban realmente preocupadas por su seguridad, y ella cuenta que ahorita que llega acá dice que lo último que le preocupa en este momento realmente es su seguridad, ¿no? Entonces continuamos. Secondly, I would like to thank this translator here, Alex,
and Ana Martinez, I think it takes a very special and talented person who can think, speak, and remember in more than one language. Ella quiere agradecer también a Martina y me quiere agradecer por haberle servido, por haberle ayudado con las traducciones y por ayudarle con... dice que nosotros tenemos un talento especial para poder realizar este trabajo. I realize this because I can only speak one language, and that language is English. Ella se da cuenta de esto porque ella solamente puede hablar un lenguaje y ese lenguaje es el inglés. And the reason being is that since the early 1600s, the government, the settlers of our country implemented the residential school. Ok, la razón por esto es porque en 1900, the residential school, it's also known as the boarding school. 1600s, ok. En 1600, el gobierno canadiense implementó lo que vemos ahí como unos internados o lo que se llaman escuelas residenciales. And as you can see back there, there's images of the children who are in the residential school and who are asked to speak English, and if they spoke our language, they would be beaten to a pulp. Okay. Lo que se hacía en este tipo de internados era que a los niños se les enseñaba únicamente a hablar en inglés. Por eso ella decía que ella solamente puede hablar inglés aún con su herencia indígena. Ahora, lo que ocurre en estos lugares era que si algún niño se atrevía a hablar en su lengua nativa, era castigado severamente, incluso con golpes, era golpeado. They were taken from their families and they were placed in these homes where one person would look after 20 or 30 children at a time. And they did not have parental figures. They didn't have their mother and father to train them how to be parents. They didn't know we didn't know how to be family. Lo que dice ella es que en estos lugares, en estos internados, lo que ocurrió fue que a estos niños se los llevaron de sus familias, fueron quitados de sus familias y puestos en estos internados. Y al ser puestos ahí, una sola persona se encargaba de cuidar a 20 niños o a 30 niños. ¿Qué ocurre cuando hay un esquema de educación como este? Realmente no hay una preocupación por los niños, primero que todo porque se quitan son extraídos del núcleo familiar, y lo otro es que no se les enseñan las habilidades adecuadas para que estos niños puedan ser a su vez padres eventualmente. Lo que se hace es una disrupción en la cultura. My mother went to the residential school. La madre de estas instituciones internados. Can you show me a picture of my mother went to the residential school, and so did all of her brothers and sisters. 7 people in their family went to the residential school. La madre de ella fue a la escuela residencial y también sus hermanos y sus hermanas. 7 personas en total fueron a los internados. In the residential school, you were either bullied or you were the bully. En una escuela residencial, tú eras o abusado o abusada en el sentido del bullying, que eras maltratado, se burlaban de ti, te hacían sentir mal, o tú te convertías en el agresor en estos lugares. And my mother was a bully. She survived for a while. La madre de ella era una de estas personas que era de una forma la agresora dentro de estos grupos. I come from the Kwakwaka'wakw Nation, and we are also within the Kwakwaka'wakw Nation, we are Tla'owitzis tribe, and Tla'owitzis means mad, angry people, so it makes sense to me that my mother was a bully. Ok, aquí voy a meter un poquito de ayuda. Ella viene de la Kawaki Nation. How was the name? Tla'owitzis. Tla'owitzi Nation, la nación Tla'owitzi. Y esta gente se conoce como, what's the specific name of the tribe? The Kwakwaka'wakw De Kakakiwan. Y esta Kakakiwan, lo que traduce al español en este caso, vendría a ser gente furiosa y con rabia. Entonces para ella nunca fue extraño encontrar a su mamá tener este tipo de comportamiento con ella. Let's continue. All right, so my mother went to the residential school, and because of that, she did not know how to parent a child. When she had my brother Raymond Williams, she was in the city. She was 17 years old, and she had a little boy. But she had this boy,
while she was in a juvenile home for girls. Lo que ocurrió fue que, como ella estuvo en estos internados, ella nunca adquirió, como les decía antes, las habilidades para ser una madre. Ella, a los 17 años, tuvo su primer hijo y lo tuvo en la ciudad. En este momento ella ya no se encontraba en uno de los internados, sino que se encontraba en una cárcel para jóvenes. Ella lo tuvo, su hermano fue concebido en una cárcel para jóvenes. And so, when she had the baby, my brother, she had to go back to the juvenile home and she had to leave her baby in the hospital. Cuando ella tuvo el bebé, ella tuvo que dejar al bebé en el hospital porque ella tenía que regresar a la cárcel juvenil. He was put into a foster home, which is where children go after they shut the residential school down. El hermano de ella fue puesto en lo que nosotros vendríamos a conocer como un hogar adoptivo o como un sistema de bienestar familiar una vez nació, porque ellos fueron separados inmediatamente. 3 years later, she had me. 3 años después me tuvo a mí. I was born in Alert Bay. Y ella nació en Alert Bay. Alert Bay, en la bahía Alberta. And by then, she had already gone through losing one child. Y para ese entonces ella ya había pasado por haber perdido a su primer hijo, a un hijo. And I think that she couldn't put herself through that again. So she left me in the hospital for 1 month. Ella no podría darse, no quiso darse el lujo de volver a perder un hijo de nuevo, así que dejó a Gunnergy en el hospital durante 1 mes. And then she asked my auntie to come and get me and take me to her village. Y luego de esto le pidió a una de sus hermanas, o sea, a la tía de ella, que fuera a recogerla al hospital para llevarla a su propia villa. But the village was not safe. Everybody in the village was unhealthy. They were drinking, they were abusing each other, they were abusing the children and neglecting us. Pero encontraron un problema muy grande una vez llegaron a la villa, al lugar de origen de ellos, que fue que la villa no era saludable. No era saludable en el sentido en el que las personas tenían malas condiciones de salud física, estaban bebiendo, estaban consumiendo mucho alcohol, y esto generó que hubiera muchísimo maltrato dentro de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Maltrato hacia las mujeres, maltrato entre ellos mismos, maltrato hacia los niños, abuso por todo lado. And so I got, after 4 years, I was taken from my family and I was placed in a foster home. Después de 4 años de haber vivido en la villa con su familia, a ella se la llevaron de su familia, el gobierno se la lleva de su familia y la pone en uno de estos lugares de paso, un lugar juvenil de paso, un hogar juvenil de paso. This foster home was kind of my saving grace because it was run by 2 of the elders from my community. Okay. Este lugar al cual fue ella fue algo, dice ella, que aparentemente la salvó, que la rescató, porque este lugar era regido por 2 de los ancianos sabios de su propia tribu. But I could only stay there until I was 5 because it was only a foster home for little kids. Pero solo se pudo quedar en este lugar hasta que tuvo los 5 años, porque era solamente hasta ese límite de edad. So the government took me again, and they put me in the residential school. If I could get that image up there, that would be great. There's a lot of love. Entonces, lo que ocurrió después es que a los 5 años el gobierno se la lleva a ella y la pone en uno de estos lugares residenciales, de estas instituciones de las cuales les contaba que funcionan como internados. So there's 2 generations of my people in residential schools. My mother, I went to the same residential school as my mother. Así que hay 2 generaciones de la familia de ella que han ido a escuelas residenciales, ya que la madre de ella estuvo en una de estas escuelas residenciales, o llamémoslas internados, y ella que también estuvo en uno de los internados. I stayed there for 2 years,
and with other children who were taken from their parents. And then the foster parents I had wanted to make sure that they did not lose me when they began to close the residential school. So they knew two people that wanted to adopt a child. And they came to them and they asked them to adopt me so that they would not lose track of me. Ok, en una de estas instituciones ella se quedó ahí durante 2 años. Y durante este tiempo, las personas encargadas, los dos elders, las dos personas sabias de la tribu que la habían encontrado a ella durante los 1 a los 5 años, le pidieron, se dieron cuenta que no querían perderla a ella, y lo que hicieron fue pedirle a uno de sus conocidos que adoptaran a Gunnergy para poder mantenerse en contacto con ella. This is how I lost my language. This is how our people lost our language and culture. And this is why we are trying so hard to revitalize our language through media. And this is why I do what I do in the media with the program that I have called Snowwhale. Esta es la razón por la cual nosotros hemos perdido nuestro lenguaje, hemos perdido nuestra identidad. Y esta es una de las razones por las cuales ella hace lo que hace en la radio, porque ella lo que está tratando de hacer es revitalizar su lengua. Porque si hacemos un paralelo con nosotros tenemos muchísima más herencia que la que tienen ellos. Para ellos esto fue completamente sesgado, fue completamente separado. Entonces ella está tratando de hacer un trabajo muy fuerte, muy duro, de ir a las raíces de su lengua para reconocer su lengua y tratar de hacerla volver a surgir a través de los medios de comunicación como la radio en la cual ella trabaja. You are way ahead of us in many ways because you still have your language, you still have your culture. We have to rebuild it. So you can use your communication to maintain what you have. And I still have more to say. Okay. Hay algo muy importante que tienen ustedes, que tenemos nosotros en este caso y que se deben dar cuenta, es que los canadienses estamos mucho más atrás que ustedes. Los indígenas canadienses estamos muchísimo más atrás que ustedes porque nosotros perdimos absolutamente todo. Y en el proceso de revitalización de esto apenas está comenzando. ¿Qué pasa en los lugares como Latinoamérica, en especial, por ejemplo, en este ámbito en el cual nos encontramos? En este lugar nosotros no hemos perdido el lenguaje, no hemos perdido la cultura. Tal vez se ha perdido en cierta forma, pero no en una forma tan drástica, pero no en una forma tan drástica como lo ha hecho ella. Y por esta forma es vital que ustedes usen los medios de comunicación para mantener esto, porque ustedes no tienen que revitalizarlo, ustedes lo que tienen que hacer es mantenerlo y reforzarlo. All right, so the irony of this is that now I am doing a show called When Spirit Whispers. Okay. La ironía de esto es que ella en este momento está haciendo un show radial que se llama Susurros, Susurros. So I belong to the National Community Radio Association. Así que ella pertenece a la Comunidad Nacional de Asociación de Radio. And this is how I make change within the media. Y esta es la forma por la cual ella hace cambio en los medios. I sit on their board. I help make decisions. I help make change for the people. Ella se sienta en la mesa donde se toman las decisiones, donde ella trata de cambiar las cosas para ayudar a la gente. The reason I'm talking to you about residential schools is not because I can't get over it. It is because in Canada we have been presented in 2007 with a residential school agreement. Ok, la razón por la cual les está hablando de los internados no es porque ella esté traumatizada con esto porque no pueda superarlo, sino porque en el 2007 se volvió a pasar una ley para volver a reavivar estas instituciones de las cuales se quitan a los hijos pequeños de sus padres nativos. The people were given the chance to accept this agreement of $10,000 just for going to the residential school and $3,000 for each additional year that they were there. A la gente se les sobornó de una u otra forma con dinero para que fueran a estos lugares. Se les daba $1,000 para enviar a sus hijos o $300 dependiendo de las condiciones. The residential school agreement went through. People got their money. People spent all of their money now.
La gente ahora lo que hizo fue que ya se gastó todo su dinero una vez fueron a estas instituciones. After the residential school agreement was accepted, Stephen Harper gave the people an apology. Una vez esto es aceptado, ha sido muy difícil obtener para las personas, ha sido muy difícil para las personas obtener una disculpa. But the apology means nothing because they are still taking children from the parents, and the rate of children being apprehended or taken from their parents has gone up 60% since 1960. Pero la disculpa no es suficiente, ya que lo que está ocurriendo ahora es que los chicos están siendo tomados de nuevo por el gobierno y antes existía un porcentaje de un 20% que era tomado por el gobierno desde 1965 y esto cambió en la legislatura del 2007 para ser un 80% o un 60%, 60 or 80? 60. And 60. now we are going through, then there was I'm going to skip a part. Now we are in the Truth and Reconciliation era, or the Truth and Reconciliation phase. En este momento nos encontramos en una etapa de reconciliación. Where a commissioner is listening to everybody across Canada, what their stories are, what has worked with the residential school, what changes do we want to make. Donde el comisionado está encargado de ir a todas las comunidades a ver cuáles han sido las dificultades o cuáles han sido las cosas que se deben aprender acerca de estos lugares residenciales. So, what we did through the National Community Radio Association is we applied for a commemoration grant. Lo que hicimos a través de la radio nosotros es para hacer algún tipo de grant, help me here. Beca para la conmemoración. And this grant will allow us to allocate this money to 40 different stations across Canada. Y esta beca nos va a ayudar a poner en funcionamiento alrededor de 40 estaciones de radio alrededor de toda Canadá. They will be asked to train 40 different First Nations people or Indigenous people. Just wait, please. 40 different Indigenous people across Canada will now learn how to broadcast, and they will be collecting stories from survivors of the residential school. 20 o 30 personas de Canadá indígenas van a ser entrenados de esta forma para convertirse en locutores y van a tratar de hacer trabajo de investigación para ver qué es lo que ha ocurrido con estas escuelas, con estos internados. And in a year, we will have 40 different radio documentaries ranging from stories that are in the language as well as people who are incarcerated, who are residential school survivors or victims, and various other stories from artists. I was told that I had 30 minutes to talk to you. Se le dijo que tenía 30 minutos para hablar con ustedes. Así que este es un diálogo intercultural. La interculturalidad también tiene que ser vista y aplicada como una estrategia. Los indígenas no podemos solo con un animal tan grande como es el fenómeno global neoliberal, la falta de políticas públicas de los gobiernos, las multinacionales, los grupos armados, etcétera, etcétera, que de alguna manera afectan a los pueblos. Seguidamente vamos a escuchar la experiencia de cómo se hace radio, pero también cómo se revitaliza las lenguas originarias. Hemos escogido en esta oportunidad la experiencia Comunicación para la diversidad. Respetar, entender y dialogar con la Madre Tierra
es nuestro principio de comunicación. Foro Nacional de Comunicación Indígena. Hacia una política pública diferencial de comunicación e información para los pueblos indígenas de Colombia. Popayán, Cauca, Colombia, del 26 al 30 de noviembre del 2012. Medios para los pueblos. De Yunarji O'Sullivan de Canadá, quien nos va a explicar muy brevemente cuál es el trabajo que ellos hacen ahí como pueblos indígenas. Vamos a pedirle por favor que hagamos silencio porque vamos a hacer una traducción y esperamos que saquemos el mejor provecho de las personas que están aquí acompañándonos. Gilakasla, that means thank you in my language. Gilakasla significa gracias en mi lenguaje. First of all, I would like to thank Bensete for inviting me here to... Y es un diálogo intercultural, un diálogo de experiencias, de propuestas a nivel continental. Algunos dirán, pero ¿por qué esto? Si no tiene nada que ver con el Foro Nacional. Pues quiero decirles que efectivamente sí forma parte de un Foro Nacional y sí forma parte de nuestra estrategia, porque también necesitamos alianzas estratégicas. Ningún proceso podría caminar si no tiene unos aliados. Entonces necesitamos escuchar otras visiones, otras experiencias que van a fortalecer ese caminar mediante una alianza estratégica.